Como podéis ver, no hemos podido entrar, ni yo ni ninguno de vosotros, dentro del centro de interpretación del teatro, porque está cerrado. Esta mañana he pasado por aquí, lo he visto abierto y de hecho incluso he pasado y me he dado un paseo, he estado viendo algunas piezas que tienen ahí, no muchas, pero que nos ayudaba sobre todo a entrar dentro, importante, y después a ver esas piezas y a interpretarlo mejor. Pero bueno, está cerrado y la ventaja de este teatro es que no hace falta pasar por el centro de interpretación para ver el teatro en cuestión. Aquí lo tenéis, es un teatro del siglo I a.C., es decir, tiene algo más de 2000 años de antigüedad, y lo que vemos es una parte de la cavea, del graderío del teatro, encima está la alcazaba, ahora os hablo de ella, y una parte de la escena, la escena, que es donde se situaban los actores. No queda mucho, esa es la verdad, pero sí lo suficiente como para que nos hagamos una idea del tamaño que tenía este teatro de Malaca, que es como se llamaba esta ciudad en tiempos de la antigua Roma. Era una ciudad importante, tenía hasta su fuero propio, su propia lex, la lex malacitana. Bien, pues encima de este teatro, por cierto, una nota importante, que creo que concretamente a mi amigo Alberto Garín le va a gustar mucho, porque él insiste mucho en este tema y normalmente algunos no le hacen caso. Alberto insiste en que esa distinción que se hace en los libros de historia del arte, casi todos, Alberto aborrece de ellos por su excesivo academicismo, insiste en que esa distinción que hacen los libros de historia del arte antiguo, de que los teatros romanos son edificios edificados en llano, sin soporte geográfico u orográfico alguno, y los teatros griegos aprovechan las irregularidades del terreno para colocar el graderío o la cavea, que eso no es cierto, que los romanos construyeron también de la misma manera, aprovechaban allá donde lo tenían, que no era en todos los sitios, aprovechaban la orografía. En este caso, pues la verdad es que no hacerlo hubiera sido de tontos, lo podemos ver. Tenían una colina perfecta para apoyar sobre esa colina el graderío. Aquí tenemos, por lo tanto, un caso de un teatro romano, además romano puro, ya digo, del primer siglo antes de Cristo, el siglo de Julio César, apoyado sobre esta colina, la colina de la Alcazaba, que se llama así, y vemos a unos turistas allí subiendo, porque encima de esta colina hay un castillo, una alcazaba construida 1000 años después, algo más, 1100 años después de este teatro. Es una alcazaba islámica construida por los reyes de la taifa de Málaga. Una vez ya se había disuelto el califato de Córdoba en el año 1031, a mediados del siglo XI, los antiguos señores territoriales del califato, no solo el de Málaga, sino el de otros muchos sitios del califato de Córdoba, que era inmenso, se fueron poniendo por su cuenta y creando sus propios reinos, sus reinos taifas, y el de Málaga se hizo construir este castillo. Es probable que haya debajo otra cosa, la verdad, todo indica, por lo menos el sentido común, que así es, porque no creo que ni fenicios, ni romanos, ni cartagineses, ni visigodos, ni bizantinos, por aquí por Málaga ha pasado todo el mundo que tenía algo que contar ha estado en esta ciudad, o que importaba algo. Bien, pues es muy poco probable que no aprovechasen esa misma colina. El castillo se hizo, por lo tanto, empezó a construirse en el siglo XI, se debió terminar en buena medida, y se ha mantenido hasta nuestros días. Fue su gran momento histórico, el gran momento histórico de esta alcazaba, tuvo lugar en el año 1487, que es cuando los reyes católicos conquistaron esta ciudad y rindieron esta alcazaba. En esta alcazaba estaban los nazaríes defendiéndose, que se vea bien ahí, ahí se ve perfectamente. Y Fernando el Católico, después del asedio, consiguió rendirla, se habían metido como 3.000 o 4.000 tíos ahí, no había manera de que se rindiesen, lo consiguió, ya consiguieron los reyes cristianos pasar ahí arriba y colocar el pendón de Castilla encima de esa torre, la más alta de todas, que es la torre del homenaje de la alcazaba. Iba a subir, pero por lo que veo aquellos turistas están en la puerta y parece ser que la tienen cerrada. Bueno, y es Domingo Santo y me sorprende que haya, con toda la ciudad llena de gente, que hayan decidido cerrarlo todo. Así que aquí tenemos un monumento notable del siglo I a.C. y otro monumento no menos notable del siglo XI después de Cristo. Y detrás una ciudad construida pues
Entre unas cosas y otras ahí tenemos el crucero de la iglesia de los agustinos que veíamos antes, del siglo XVI, edificios del siglo XIX, del siglo XX, en fin, que en estas ciudades mediterráneas, ya sea estén en España, en Italia, en Turquía o en Grecia, se acumulan una cantidad de capas de historia que hace que visitarlas sea un placer y que escarbar un poquito en su historia más todavía, ¿no? Uno se apercibe de cómo las civilizaciones se han ido montando unas sobre las otras. En este caso yo creo que lo tenemos bien claro. Os preguntaréis que para qué sirvió ese teatro durante el tiempo que pasó desde la caída del Imperio Romano hasta nuestros días. Pues la verdad es que no sirvió para mucho, sirvió para que hiciesen edificios encima, aunque os parezca mentira, así era, ¿no? Así eran nuestros antepasados. Es más, las piedras que podemos ver, estos sillares tan bien labrados, los romanos eran unos artistas haciendo estas cosas, estas piedras se utilizaron para construir otros edificios. Seguramente una parte se fueron allá arriba, a la Alcazaba, otras se irían a otras zonas de Málaga, en fin, ya les habían hecho parte del trabajo, de lo contrario había que ir hasta la cantera y tallar esa piedra desde cero. Bien, pues este teatro lo que se fue es construyendo encima a lo largo de los siglos. Pensad que a la caída del Imperio Romano el teatro deja de tener interés porque a los cristianos no les parece muy pío. Así que no, los cristianos de aquella época, a los de nuestra época sí que les gusta y bastante, o por lo menos a unos cuantos cristianos y también a unas cuantas cristianas. La cosa es que se dejó de utilizar. Aparte, el teatro requería una industria de actores, una industria añadida, auxiliar, ¿no? De actores, de compañías, etcétera, que eso también desapareció. No solo la demanda había decrecido, sino también la oferta. Bien, pues se fue construyendo y ahí había una biblioteca, donde veis el graderío, en uno de lo justo, donde está la escena, las tablas estas, ahí había un edificio, podéis encontrar fotografías en internet, y en los años 50 del siglo pasado iban a hacer un jardincito, el Ayuntamiento de Málaga, aquí, y descubrió que estaba el teatro. Se sospechaba, se sabía que había un teatro, que esta ciudad había sido muy importante, pero no se había encontrado, un poco lo que pasó con el de Cartagena, que os enseñaba hace unos meses, y cuando levantaron, pegaron un piquetazo a la tierra, pues claro, apareció el teatro, ya vieron lo que había, pero claro, implicaba tirar un edificio, cosa que se demoró todavía unas cuantas décadas, hasta que por fin tiraron esa biblioteca y dejaron el teatro a la vista, que es como lo vemos ahora mismo. Bien, voy a bajar ahora de nuevo en dirección al puerto, porque ahí está el que seguramente sea, no, seguramente no, el mejor, sin ninguna duda, el mejor museo de la ciudad. Es un museo bastante reciente, creo que abrió en 2015 o 2016, que se llama el Museo de Málaga, que lo que hicieron fue reunir una serie de colecciones, todas muy interesantes, pero algo malo me dice que me lo voy a encontrar cerrado. En este edificio neoclásico tan soberbio es donde tiene su sede el Museo de Málaga, que realmente es la suma de dos museos, el arqueológico y el de Bellas Artes de Málaga, que se fusionaron para formar un solo museo, llamado Museo de Málaga. Es un museo magnífico, ya os he dicho, el mejor de la ciudad, tiene una colección gigante, toda aprovechable al máximo. Y bueno, como os he advertido antes, pues está cerrado. Esa es su entrada principal, y aparte del palmeral estupendo que tiene la entrada, pues no hay nada más, y es una pena. Creo que voy a tener que volver a Málaga para volver aquí solo para entrar en este museo y mostraroslo. Si vengo con Alberto Garín, mejor todavía. Bueno, la cuestión, os cuento un poquitín de este edificio, ya que no puedo hablar de al menos parte de su colección, que ya os digo, es maravillosa lo que hay aquí dentro. Tras estos muros almohadillados hay verdaderas joyas, auténticos tesoros. Este edificio, de trazas, como veis, muy clásicas, es un edificio de finales del siglo XVIII, de tiempos de Carlos III, y tiene su razón de ser en que en el año 1778, es decir, en pleno reinado de Carlos III, se liberalizó el comercio con América. Es decir, ya no solo Cádiz tenía el monopolio, ya pues se podía comerciar desde casi, no todas, pero desde casi cualquier puerto peninsular. ¿Esto qué supuso? Que en algunos lugares, como Málaga, pues sus comerciantes, y esta es una ciudad de mercaderes, os lo aseguro, de las ciudades más mercantiles de España, pues se mostraron muy interesados en mantener un comercio muy activo con América. Y pidieron al rey que hiciese un edificio de la aduana en condiciones, porque el que había, que eran las Atarazanas, era muy pequeño. Claro, hasta aquel entonces Málaga no había podido comerciar con América, y esa es la razón por la cual se construyó este edificio que está aquí a mi espalda. De hecho, que lo que pone aduana lo podemos ver allá arriba,
se puede ver ahí, pone además bien claro, Aduana Nacional, año de 1842, en esa inscripción. Bien, el edificio ha sido un poco de todo. Ha sido edificio de aduanas, que es como se construyó, bueno, o lo era por lo menos en el año 1842. Esto es bastante después de Carlos III, en tiempos de Isabel II. Ya en aquel entonces el comercio con América lo podía hacer cualquiera, porque la mayor parte de los virreinatos todos se habían independizado, ya solo quedaba Cuba y Puerto Rico. Pero bueno, siguió siendo la aduana. Aparte de eso, fue en su momento el gobierno civil, fue también una fábrica de tabaco, en fin. Los franceses lo dejaron en muy mal estado durante la Guerra de la Independencia, pues como casi todo lo que tocaron durante aquellos años. Y luego en el siglo XX se convirtió en gobierno civil de la provincia de Málaga. Los gobiernos civiles eran muy famosos, fueron muy famosos hasta que se eliminaron. Mucha gente tiende a pensar que solo existieron en tiempos de Franco, pero no. El gobierno civil viene de la división provincial de España en 1833 y por lo tanto todo gobierno civil necesitaba un edificio que lo albergase y un gobernador civil que tuviese su despacho en el gobierno civil. Pero en tiempos del gobierno civil, cuando esto era el gobierno civil de Málaga, yo no lo recuerdo, hubo aquí un preso muy famoso. Los gobiernos civiles solían tener calabozos en sus sótanos para algunos detenidos, generalmente por alterar el orden público. España en los años 50 o 60 era un país en el que no pasaba nada, y cuando pasaba pues se convertía en toda una noticia, y más todavía si la persona que había quebrantado la ley era famoso mundialmente. Aquí en este palacio estuvo preso, creo que durante unas horas, Frank Sinatra. Sí, Frank Sinatra. Frank Sinatra vino a rodar una película a Málaga, el 64 o 65, el coronel von Ryan, y se alojó en Torremolinos, que es una localidad costera, que es la Costa del Sol, muy cerquita de la primera, que uno se encuentra al entrar en la Costa del Sol. Y allí se peleó, creo que con un camarero, un fotógrafo, le tiró el vaso de un Cuba Libre o algo así. Y nada, le detuvieron, claro, la policía, y lo trajeron aquí, al edificio de la aduana, que lo podéis ver. Todo lo más cerca que vamos a estar, al menos en este viaje del Museo de Málaga, va a ser esto, porque dentro no podemos pasar. Bueno, en aquel entonces, a mediados de los años 60, Frank Sinatra era toda una estrella rutilante. Se encontraba en el punto álgido de su fama, y claro, ¿quién iba a conseguir plantar cara a Frank Sinatra? Pues un simple gobernador civil, como podéis ver, el de Málaga de aquel entonces, que lo metió en la cárcel aquí durante unas horas. Bueno, eso saltó a la prensa, evidentemente, aquí y en los Estados Unidos, Frank Sinatra detenido y tal. Luego ya le soltaron porque todo lo que había hecho pues era tirarle un vaso a un fotógrafo, ¿no? Nada más. Pero vamos, quedé como curiosidad de este palacio, que por lo demás es un palacio muy bonito, pero siendo el palacio bonito, ahí lo tenéis, lo es mucho más las colecciones que tiene. Desde aquí podemos ver la parte trasera de la catedral. Lo hicieron un edificio y no se percibe muy bien. Uy, tengo aquí una ciclista. Es que me he metido, parece mentira, yo que voy siempre en bicicleta, que me haya metido en pleno carril bici. Pero claro, me pongo aquí a hablarle a la cámara para enseñaros el Museo de Málaga y no miro por dónde tengo que ir. Ahora sí voy a mirar. Miro, no viene nadie. Paso, si es como se cruza. Y nada, bueno, lo que voy a hacer ahora, como está todo cerrado, porque aquí en Domingo Santo se ve que la gente está a otras cosas y no de museos, pues lo que voy a hacer es volver al puerto, que es donde está toda Málaga y todos sus visitantes, y voy a ver si encuentro sitio, si pillo un barco y pillo el atardecer, aprovecho que estoy en el mar, y pillo el atardecer para hacer unas cuantas fotografías. El problema es que estos barquitos que salen hasta la bahía, es una bahía natural, la de Málaga, muy atractiva, que explican buena parte de la fundación de la ciudad aquí por parte de los fenicios. Si consigo plaza, es decir, que haya un sitio, pues os muestro Málaga desde el mar. He conseguido, como veis, plaza en uno de los barcos, son 3 en total, o eran 3 por lo menos hoy, no sé cuántos serán en el futuro, que salen del puerto de Málaga para poder ver el atardecer. Y aquí lo tenéis,
el atardecer desde la bahía de Málaga. Es toda una experiencia para los sentidos, especialmente para la vista. Ahí al fondo sale un avión, no sé si se aprecia bien porque el aeropuerto está hacia el sur de la ciudad. Y aquí tenéis el mar Mediterráneo justo al atardecer con una gama de colores preciosa. Bien, pues aquí creo que va a terminar mi visita porque se me va a hacer de noche y entonces no voy a poder tampoco ver mucho más. Bueno, voy a poder ver más, pero será ya de noche y no se podrá grabar en condiciones. De cualquier modo, ahora cuando demos la vuelta, a ver si os muestro la ciudad entrando, a ver si nos queda algo de luz. No sé cuánto durará este recorrido, pero me temo que será cosa de media hora tranquilamente. Estamos en plena hora bruja en este momento, la hora dorada que todos los fotógrafos aprovechamos para hacer fotografías, y precisamente por eso voy no con una, sino con dos cámaras de fotos, con dos longitudes focales distintas. Es importante porque esta hora luego dura muy poquito y hay que aprovecharla al máximo. Como veis, ha quedado una luz preciosa y va el barco pues hasta arriba. En fin, voy a darme una vuelta por el barco y aprovechar lo que me queda de luz, que no es mucho, para hacer unas cuantas fotos. Llevamos ya un rato y no terminamos de dar la vuelta. Es, como veis, un barco un tanto peculiar. Tiene unas redecillas aquí en la proa donde la gente se viene a tumbarse encima del mar. Ahí se puede ver la costa de Málaga Oeste, es decir, en esa dirección está el Rincón de la Victoria, está también Nerja, la famosa serie de Verano Azul, que cualquiera que esté al otro lado, sea español y tenga más de 40 o 45 años, la recordará perfectamente. Pues se rodó esa serie allá en Nerja, está al fondo, creo que no se ve. Lo que se ve es un barco, pero no se ve Nerja. Y el puerto de Málaga está en esa dirección. De ahí es donde hemos salido. Y la verdad es que no tengo ni idea cuándo vamos a dar la vuelta. A ver si todavía nos queda un poquito de luz para que os pueda mostrar la ciudad, al menos la entrada en la ciudad. No lo sé, no lo tengo seguro, pero la experiencia está siendo muy, pero que muy grata. El fuerte del viaje no era ver Málaga, sino ver el atardecer desde la bahía de Málaga, que es lo que está haciendo toda esta gente. Algunos de manera un tanto romántica, como esa pareja de ahí, otros con sus teléfonos móviles, otros directamente tirados aquí, pensando en la brevedad de la existencia, y otros sacudiéndose de mala manera en el interior de la embarcación porque hay un bar y el bar está vendiendo como yo no he visto. Venden de todo, cubatas, cervezas, vino, en fin, que es un negociazo esto. A ver, como bien sabéis, a mí eso de andar bebiendo no me gusta mucho, pero este viaje, este paseíto me está gustando bastante porque es toda una experiencia poder ver el atardecer desde la bahía de Málaga. La ciudad la hemos dejado ahí, o mejor dicho, el centro de la ciudad, porque la ciudad es todo eso de ahí. El aeropuerto está ahí y allí ya nos meteríamos en Torremolinos, que es la primera localidad de la Costa del Sol, como os decía antes, cuando paseábamos por la ciudad. Bien, pues esto es lo que hay. Entiendo que estaremos aquí hasta que se acabe la puesta de sol, que será dentro de nada, pues la puesta del sol luego se pone muy deprisa. Merece la pena venir, os lo recomiendo si por cualquier cosa venís a Málaga y bueno, pues tenéis más de un día o queréis ver ponerse el sol desde un lugar realmente original. Son varios barcos, 3 en concreto, los que ahora mismo prestan este servicio. No es un servicio barato, os lo digo ya para que lo sepáis, pero solo por la fotografía que vais a obtener o por el besazo que le vais a dar a vuestra novia, como han hecho esos, merece la pena venir aquí a pasar este rato. Hace un poquito de fresco, eso sí os lo digo ya, porque está atardeciendo y bueno, está poniéndose el sol y no olvidéis que estamos en pleno mes de abril. Estamos ya regresando a puerto, ha anochecido, hace un frío de narices, pero he salido aquí para que veáis que soy un valiente. Bien, no es mucho lo que se puede ver. A ojo desnudo sí se ve algo. Bueno, se ve un buque portacontenedores justo a la entrada del puerto y detrás se puede ver, aunque no sé yo hasta qué punto, con este angular, la Alcazaba y justo debajo la catedral. Y arriba se tiene que estar viendo en estos momentos el castillo de Gibralfaro, que es ese que está encima de la Alcazaba.
Bien, ha sido, como os decía, toda una experiencia. Llevan poniendo música ratonera aquí hora y media. Mientras era la puesta de sol, se les ha bajado un poco el humor y nos han puesto unas baladas, pero ahora han vuelto con la música de discoteca y no sé ya dónde esconderme. Pero bueno, ahí tenéis Málaga. Os prometí que os la enseñaría justo cuando volviésemos. Se veía bien la torre de la catedral, ahí detrás de las grúas de la terminal de contenedores. Bueno, se ve, es un decir, se ve un poquito, lo suficiente. Y aquí ya como hace frío, pues el que no traía un jersey, los hay muy valientes. Esto es una pareja que se quiere mucho y están ahí abrazaditos. Y ya estamos entrando de vuelta en el puerto. Bien, queridos, creo que esto es todo lo que ha dado de sí este viajecito a Málaga, porque me tengo que volver mañana a Madrid. Ya sabéis, mis viajes son siempre rapidísimos, pero lo suficiente como para que os pueda mostrar algo. Lo bueno de que el barco se mueva y yo tengo una cámara estabilizada es que da igual que se mueva, porque se estabiliza el plano. En fin, bueno, queridos, si no encuentro nada de interés de aquí al hotel, pues con esto ya doy por terminado y por finiquitado este vídeo un poco muerto de frío, no os lo voy a negar. Si encuentro algo, os lo muestro. Si no, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.